Nuestro manga comienza con la prota, que parece que ella es más seria que una persona en un velorio, pero resulta que ella no estaba sola, pues a sus pies tenía a su padre suplicando de rodillas que acceda a la petición que él le está haciendo. Y por el otro lado, estaba su madre y un hombre que ni idea quién es, pero supongamos que es su hermano. Entonces, ambos le echaban a la prota en cara la crianza que le han dado, y el motivo es que todos esperaban que la prota se sacrificara para ellos poder salvar sus patéticas vidas. Pero esa familia, además de querer ver un nuevo amanecer a costillas de la vida de la prota, como si eso no fuera suficiente, también querían que la prota al sacrificarse sea considerada como la heroína y así el apellido de esa familia quede en lo más alto ante los demás. Pero para la madre de la prota y con lágrimas más falsas que las que derramó mi ex cuando nos separamos, exclama que no se sentía nada bien sacrificar a su hija. Pero si la prota se sacrificaba sería una manera de pagar todo lo que ellos han hecho por ella, ya mejor denle a esa gente el premio a la familia del año para ver si nos ahorramos la hipocresía y las lágrimas de cocodrilo. Pero la prota, lejos de sentir el deseo de salvar a su familia, más bien le causa un poco de gracia esa escena, pues como bien lo dijo, sus padres y su supuesto hermano parece que no sentían vergüenza al pedirle a ella que le salven la vida, luego de haber sido ellos unas personas de sangre fría por haberla abandonado, aunque eso no es algo que ha pasado una sola vez, en realidad ha ocurrido muchas veces. Y antes de que crean que la prota es una persona sin corazón y sin piedad por no querer salvar a su familia, ella exclama que lo salvará, y es que después de todo no tiene otra opción, pues ella es la única humana capaz de prevenir la destrucción del mundo. Pero, hay una cosa que se me olvidó decirles desde un principio, y es que la prota no ha sido la heroína de la historia una sola vez, en realidad, la prota ya ha reencarnado en 99 vidas diferentes, pero siempre teniendo el mismo final, ser el sacrificio para salvar a los demás, y aunque su vida es más difícil que hacer del número 2 en casa ajena, eso es debido a que un misterioso y desconocido poder se acumula alrededor de ella. Por lo tanto, la prota es la única que puede salvar al mundo de ese gran poder, pero a cambio ella debe dar su vida, así que, luego de haber tenido tantas muertes por una buena razón, ya morir se volvió tan normal y rutinario. Y en esta vida, la prota será nuevamente la salvadora, pero ella no lo hacía por petición de su familia, en realidad es por aquellas personas que no tienen nada que ver con su terrible historia, y mientras sus padres celebraban que el nombre de la familia volverá a lo más alto por tener una hija que salvará el mundo, la prota recordaba que no todo en la vida es gratis, por lo que deberán pagar el precio y este será muy alto. La prota, mientras llama a su vara mágica, les dice a sus padres que intenten seguir perseverando, mientras una ráfaga de aire traía consigo muchas hojas del periódico, y el padre de la prota, que no entendía lo que su hija dijo, agarra una hoja del periódico y en él aparece un artículo que los hacía ver a ellos como padres abusivos que engañaron a su hija para salvar al mundo. Y se imaginarán quiénes son los compas que ya están muertos, pero no más no le han avisado, pues como cereza del pastel, un mayordomo aparece muy desesperado y avisa que los caballeros del Palacio Imperial estaban justo en la puerta para capturarlos a todos. Dicho eso, la prota se marcha volando pues su misión allí había terminado, pero el padre de la prota de inmediato le exige a su hija que regrese, pues no era aceptable que ella haya arruinado la reputación de la familia y los haya difamado, pero la prota, que miraba el escándalo que hacía sus padres con indiferencia, pensaba en que ellos, a pesar de todo, fue la primera familia noble que ha tenido. Pero esa vida de familia noble no se comparaba con la primera vida que tuvo, pues la prota creció sola, pues sus padres formaron una familia como objetivo de vida, pero eso no fue razón suficiente para darle amor y atención a sus hijos, por lo que la prota creció rodeada de indiferencia, pero a pesar de no tener el amor que esperaba de su familia, aún así, tenía amigos que la querían mucho a pesar de la personalidad fría que tenía, tal cual como lo eran sus padres. Hasta que un día una terrible tragedia sucedió, pues la prota fue golpeada por un vehículo a toda velocidad, y mientras que ella estaba tirada en el suelo toda moribunda mirando a los únicos seres que en verdad la quisieron, al menos estaba agradecida por haber sido ella. Así fue como la primera vida de la prota llegó a su fin, a vísperas de los 20 años, sin tener la felicidad que ella tanto deseaba, pero al menos fue ella la que decidió la razón de su muerte. Las siguientes vidas después de esa fueron historias dignas de una película de acción y fantasía, pues se trataban de mundos al borde de la destrucción y a la prota le tocaba siempre dar su vida como sacrificio, y bajo la excusa de que era la única esperanza de la humanidad.
Y todo eso de ser carne de cañón surgió a raíz de que la prota en su primera vida decidió sacrificarse por su amiga para que no fuera arrollada por un vehículo, y así fue como en las siguientes reencarnaciones todos esperaban que la prota hiciera lo que mejor sabía hacer, ser la que se sacrificaba para salvar a los demás. Y aunque llegó un punto que siempre ser la heroína resultó ser muy agotador, la prota siempre tenía la esperanza que en su próxima vida las cosas fueran mejores. Pero vamos, ya habían pasado 99 vidas y todo terminaba igual. Y volviendo nuevamente con la prota, ella mientras que estaba en los aires a punto de ser la heroína nuevamente, pensaba en lo harta que estaba de todo a su alrededor, que incluso ya no sentía ningún apego por la vida, para que, si igual siempre sería el mismo final. Mientras tanto, las personas del pueblo veían como un gran poder se avecinaba para destruir todo a su paso, pero la prota que estaba por los aires para detener eso, se percata que en esa vida no podrá llegar a cumplir 20 años, pero no era nada extraño pues siempre terminaba muriendo joven. Y la prota con su vara mágica antes de ser nuevamente el sacrificio para salvar el mundo, como último deseo esperaba que ya todo llegue a su fin, pues luego de haber pasado 99 vidas y siempre lo mismo cualquiera se aburre. Y aunque ella no tenía muchas expectativas para no terminar decepcionada, siempre repetía ese deseo antes de morir como si fuese un hábito, como si muy en el fondo hubiera una pequeña gota de esperanza de que finalmente podía estar en paz, y bueno, así llegó el final de la vida número 99 de la prota, sacrificando su vida para salvar a otros. Pero como no podemos quedarnos sin historia tan rápido, déjeme decirles que en un cambio de escenario vemos un enorme castillo, y en él había varias mujeres que estaban atendiendo un nacimiento, y adivinen quién fue quien nació, así es, la prota, reencarnando en su vida número 100, y aunque nadie me está preguntando, pero hay que reconocer que la prota se ve muy tierna de bebé. Y se imaginarán la decepción de la prota al saber que su vida número 100 estaba comenzando, cuando ella había deseado que todo se terminara en la vida 99, pero igual ya no se puede hacer nada al respecto, por lo tanto, a la prota solo le tocaba empezar de cero nuevamente y adaptarse a su nueva vida como lo hizo en sus vidas anteriores. Pero la prota mientras trataba de entender todo a su alrededor se percata que probablemente había reencarnado nuevamente en una familia noble, y de ser así, tendrá que ingeniárselas para defenderse pues no podrá usar ninguno de sus poderes hasta que cumpla su primer año. Mientras tanto, las criadas estaban encantadas con la hermosura de la prota, y es que no es para menos, pero de repente, alguien entra en la habitación, y ese alguien era el maestro, así tal cual como lo llamaron las criadas, así que la prota supuso que tal vez ese era su padre, y al ver su rostro solo pensó que su vida estaba arruinada nuevamente. Y bueno, si en esta vida la prota le tocó un pésimo padre, ¿qué es lo que seguirá? ¿Una vida llena de maltratos y de abandono como es lo usual? ¿O acaso morirá nada más al nacer en las manos de su padre? Y de igual forma, cualquiera de esas terribles posibilidades ya no era nada para sorprenderse, pues al haber reencarnado 99 veces en vidas llenas de desgracias y ver cómo la vida de los demás estaba en sus manos, la prota siempre estaba preparada para aceptar lo peor. Pero para lo que la prota no estaba preparada era la caricia en la mejilla que le dio su padre, y con lágrimas en los ojos le agradece por nacer sana y salva, y si eso la agarró por sorpresa, ver a su madre llorando de alegría y que viva también lo fue, pues tal parece que ya todos tenemos pésimas experiencias con las madres en los manhwas y en los animes. Y aunque hasta ahora tener unos padres amorosos fue muy inesperado para la reencarnación número 100, la prota solo esperaba que esta nueva vida sea tranquila y pacífica, y mientras que los padres de la prota hablaban felizmente entre ellos, ambos llegaron al acuerdo de llamar a su bebé recién nacida Anastasia, y aunque para la prota ese nombre le pareció muy bonito, el momento se arruinó cuando dijeron que ese era el nombre de la heroína que salvó el mundo. Pero el saber el significado del nombre Anastasia no fue del todo agradable, pues cada vez que a la prota le dan el nombre de un héroe lo siguiente en esa vida es puro dolor y tragedias, así que, ahora la situación estaba más complicada para la prota pues debido a su experiencia ya suponía que la tratarán como una heroína y le tocará sacrificarse como lo ha hecho en las anteriores vidas, así que la idea de finalmente tener una vida tranquila y pacífica parece que no será posible nuevamente. Un mes después del nacimiento de la prota, sorpresivamente no ocurrió nada interesante que no tenga nada que ver con la vida de un bebé de un mes, pero igual eso no era motivo para estar tranquila, pues en una de esas 99 vidas, la prota tuvo una bonita infancia donde sus padres la trataban bien, pero todo ese amor era fingido. Incluso le decían que era una niña con la protección de Dios y le colocaron el nombre de un héroe, pero llegó un momento donde todo era muy bonito para ser verdad,
pues cuando ellos se enteraron del poder de la prota, tuvieron miedo y la dejaron a un lado. Así que la prota, debido a esas experiencias, ya se imaginaba el posible final con esta nueva familia. Por lo tanto, la prota bebé no le tocaba de otra que estar alerta y hacer lo que pudiera para intentar entender su nuevo entorno, pero igual que tanto podría ser un bebé de un mes de nacida, pero si algo sabía era lo obvio, y es que su madre era la mujer de pelo negro con ojos rojos, que vaya que sabía cómo dormirla con solo una palmadita. Y el padre era el hombre de cabello rosado que tenía una contextura de ser una persona muy fuerte y valiente, y además era muy atractivo, pero había momentos que hablaba de manera muy infantil, que incluso la prota llegaba a pensar que su padre tenía algún problema mental, y por supuesto, siempre había gente cerca de la cuna, como por ejemplo, las criadas que eran las encargadas de cuidarla y atenderla. Luego, mientras la prota recordaba que probablemente su padre era un duque, escuchaba gritos fuera de la habitación, y era su padre, acompañado de otro señor, y ambos hablaban de ella, y mientras la bebé prota creía que tal vez algo malo estaba a punto de ocurrirle. Escucha como el duque enojado pregunta la razón para que su hija no llore ni se ría si no hay ningún problema de salud. Siendo eso muy inesperado para la prota, pues no se imaginaba que todo ese escándalo sería porque ella no lloraba, pero el duque estaba lejos de calmarse, pues mientras que se acercaba al pobre doctor que estaba todo tembloroso, exclama que era un incompetente por no entender lo que estaba ocurriendo con su hija, así que lo mejor era cortarle la cabeza. Y con la cara que puso la prota, es evidente que era absurdo lo que hacía el duque al querer quitarle la cabeza al pobre doctor que solo intentaba hacer su trabajo, y todo porque la prota bebé no quería llorar, pero no es que ella no supiera cómo hacerlo. La verdadera razón es que la prota en su anterior vida simplemente no lloraba porque tenía padres que podían matarla si escuchaban algún llanto proveniente de ella. Así que la prota volteó la cabeza e intentó hacer caso omiso a esa escena, pero mientras tanto el pobre doctor con lágrimas en los ojos aseguraba que la bebé estaba sana, pero tal parece que la espada del duque no estaba muy convencida, y aunque la prota intentaba no meterse en ese asunto, al sentirse culpable de saber que la vida de ese hombre depende de ella, no pudo evitarlo y empezó a llorar. Y el llanto de la prota fue una gran sorpresa para ambos hombres y al mismo tiempo música para sus oídos, pues el doctor pudo conservar su cabeza y el duque ahora tenía la certeza de que su pequeña bebita estaba sana. Incluso emocionado la agarró y exclamó la voz fuerte y bonita que tenía su hija, siendo algo muy inusual para la prota, pues ella estaba acostumbrada a que cada vez que lloraba algo malo ocurría. Pero en esta ocasión, su padre estaba alegre de escucharla, siendo un momento muy emotivo que incluso la prota no pudo contener las lágrimas, pero no había nada de qué preocuparse, pues su padre estaba allí para abrazarla y calmarla. Qué emotiva escena, y no gente, no estoy llorando, solo me entró una basurita en el ojo. Luego, unos pequeños pasos se acercaban a la habitación, y era una pequeña niña de cabello rosado que llamó al duque papá, y cuando la prota la vio no pudo evitar preguntarse si acaso esa pequeña niña era su hermana mayor en esta vida. Y aunque tener un hermano mayor pudiera ser algo grandioso, pero la mayor parte del tiempo algo molesto, para la prota era motivo de preocupación, pues nunca le había ocurrido algo igual en sus anteriores vidas, y más porque si nos ponemos en la posición del hermano, él al ver que tiene una hermana menor con habilidades especiales de seguro sentirá celos y terminará siendo una guerra por recibir atención. Pero esa niña de cabello rosado es tan tierna e inofensiva que dudo que pueda dañar a alguien, pero igual la prota bebé ya estaba preparada para afrontar cualquier cosa, pero otra vez lo inesperado se hizo presente, ya que esa niña de cabello rosado estaba más bien feliz de tener una hermanita menor, que incluso quería darle a la prota su peluche favorito. Ante aquel gesto, la prota lo tomó muy mal, incluso se molestó, pues esperaba ser odiada por su nueva familia como había ocurrido anteriormente, y antes de que piensen que tal vez la prota está exagerando o quizás está traumada, déjeme decirles que probablemente es así. Pero hay que ponernos en los zapatos de ella, pues el hecho de tener que vivir tantas vidas y en ninguna recibir ni una pizca de amor verdadero por parte de su familia, es evidente que en esta vida se le haga extraño recibir cariño y hasta ahora, sin interés de por medio, pero aunque pueda ser algo grandioso, eso solo hacia las cosas más difíciles. Pero volviendo con la tierna familia, justo cuando la niña de cabello rosado hace el clásico juego que se le hace a los bebés, el onta bebé, eso agarró a la prota por sorpresa, que incluso dejó ver una sonrisa que maravilló tanto a su padre como a su hermana mayor. Desde entonces, se corrió el rumor de la sonrisa de la prota bebé. Entonces, las criadas, el doctor y obviamente el duque hacían caras raras solo para volver a ver la sonrisa de la prota,
aunque la duquesa siempre estuvo para correrlos a todos, pero mientras tanto la prota se sentía extraña y no sabía cómo actuar ante el esfuerzo de todos por hacerla reír. Esa tarde, mientras la prota estaba durmiendo, al despertar, tenía una visita muy inesperada y ese era su hermano de 5 años, y sorprendentemente él ya a su corta edad estaba siendo educado como el heredero, y bueno, yo mientras tanto a su edad aún me sacaba los mocos, y aunque ese niño también era toda una ternura, la prota aún así estaba muy atenta a cualquier cosa, pues cuidado y un pequeño de 5 años pueda ser capaz de hacerle algo malo. Pero el niño de cabello rosado no venía solo del todo, pues venía acompañado de un peluche de tigre como regalo, que era un peluche muy preciado para ese niño, pero él quería dárselo a su hermanita, y solo pedía algo a cambio, y eso algo tan simple como una sonrisa. Y así fue como la prota tuvo que recibir un peluche para finalmente darse cuenta de que todo este tiempo todos a su alrededor daban lo mejor de sí para verla feliz, y el hecho de tener unos hermanitos que la adoraban, algo que, por supuesto la prota nunca había tenido, era muy especial, por lo tanto, la prota bebé accede a soltar una tierna sonrisa y no digo sonrisa colgate porque aún no tiene dientes, pero igual no se le quita lo hermoso. Y mientras la prota con su tierna sonrisa enamoraba a su hermano, sus padres y su otra hermana estaban escondidos detrás de la puerta, y al verla sonreír salieron para presenciar ese milagro de la vida. Pero mientras tanto la prota que ha aprendido a lo largo de sus 99 vidas a siempre estar alerta, finalmente puede presenciar y vivir por ella misma lo que es tener una familia amorosa que te quiera, pero aunque ha tenido muchas decepciones en el pasado, ella podrá superarlos como siempre lo ha hecho y más ahora que tiene personas que la quieren y la apoyan. ¡Qué exceso de ternura! Ojalá esa familia considere la adopción para ver si me uno a ellos. Pasado los 5 meses desde el nacimiento de la prota, ella ya había aprendido a gatear, y aunque era una buena noticia pues podía explorar a su alrededor, hacía lo que podía, pues a cada rato se la pasaba besando al piso, y es que no es tan fácil como parece. Pero no solo aprendió a gatear rápido, también aprendió a hablar, aunque obviamente no con claridad, y obviamente no se le entendía, pero se le valora el esfuerzo, y lo más tierno de eso, es que el duque era el fan número 1 de los mini progresos de la prota. Y justo esos pequeños momentos hacen que la vida de la prota cada vez más sea similar a la de un bebé normal, pues nadie la persigue ni su vida está en riesgo, solo debía dormir, comer y llorar de vez en cuando, la buena vida, parece que alguien finalmente podía tener la vida pacífica que tanto había deseado. Hasta que, inconscientemente, la prota da un giro, y el público enloqueció de ternura al ver eso, y qué mejor manera de celebrar el primer giro de un bebé que con una fiesta, pero algo humilde, solo sería una reunión familiar con más comida que la que todos puedan comer, y para esa ocasión tan especial obviamente no podían faltar los regalos ni las alabanzas hacia la prota y su gran inteligencia por poder dar un giro sola. Y aunque para muchos es muy exagerado la razón para aquella celebración, una lluvia de fuegos artificiales los esperaba afuera en la terraza, y es que, al final, el que tiene plata se puede dar sus ciertos lujos, no como otros que la tenemos difícil para recuperarnos económicamente luego de comprar un pan. Pero, aunque el motivo de la celebración era absurdo, los momentos en familia era lo más preciado, y aunque hasta ahora la vida de la prota bebé podría ser de ensueño, la prota trataba de disfrutar esos momentos, mientras que tenía una lucha interna consigo misma, pues a la final, sus vidas pasadas eran como un verdugo que constantemente estaban allí para fastidiarla recordándole que la felicidad y la tranquilidad no dura para siempre por más que quisiéramos. A la mañana siguiente, luego de una celebración familiar, la prota estaba en su habitación, pero estaba prácticamente sola, siendo algo muy extraño pues lo habitual es que siempre entren y salgan personas, y todo era porque las criadas se fueron de vacaciones. Pues ellas también necesitan un poco de descanso, pues ver tanta belleza todos los días agota, y eso que no me han conocido todavía, pero como obviamente no podían dejar a solas a un bebé, dejaron a cargo temporalmente a una criada, pero juzgando por su cara ella a lo mucho era una adolescente y se estaba durmiendo en la silla, y así es como se escucha en el fondo mi primera chamba. Pero tal parece que las criadas no serían las únicas ausentes, pues los padres de la prota debían salir temprano pues eso de solamente admirar los avances de su bebé no traerá el pan a la mesa, el hermano menor estaba estudiando para unas clases especiales, y la hermana mayor se la pasaba en cama, pero no por pereza, es que está enferma por un resfriado. Pero aunque para nosotros eso son malas noticias pues ya no habrá dosis de ternuras, para la prota era algo bueno pues podía practicar libremente de cómo pararse, y el objetivo era llegar al sofá. Y aunque parecía casi imposible,
La prota y sus grandes habilidades casi lo lograban, hasta que, una criada que parece que comió mucho pernil en diciembre, agarra a la prota, y si ustedes no la reconocen, yo tampoco y la prota menos, pues era la primera vez que aparece esa señora en la historia. Pero la prota ya sospechaba que tal vez había gato encerrado, y más porque esa señora no despertó a la criada adolescente que estaba dormida y que se suponía que debía estar pendiente, pero podrán engañar a cualquier otra persona, pero no a la prota, pues esas 99 vidas no pasaron en vano. Por lo tanto, ya ella sabía que algo raro estaba ocurriendo, así que se pone a llorar, pues ese es su único método de defensa, pues a la final, es un bebé, no hay mucho que pueda hacer, y así tal vez, la criada adolescente se despierte de su sueño de belleza o alguien más la escucha y la salva. Y en cuanto la prota empezó a llorar, la señora le tapó la boca y la nariz con un pañuelo, y ya sabemos lo que eso significaba, peligro, y así fue que la prota perdió la conciencia, pero ya ella se lo esperaba, pues su vida parecía perfecta y tranquila para ser verdad, y nosotros necesitábamos un poco de acción y suspenso para comernos las uñas por los nervios. Por lo tanto, en un cambio de escenario, vemos que la prota bebé al final de todo sí fue raptada. Una vez que el efecto de lo que sea que tenía ese pañuelo pasó, la prota poco a poco se empezó a despertar, y al ver que estaba en los brazos de un extraño hombre, se preguntó si acaso estaba siendo secuestrada. No más le estaban dando un paseo a toda velocidad, es sarcasmo, obviamente ese hombre se estaba llevando a la prota a la fuerza, pero igual seguro ese malhechor no llegará muy lejos, o bueno, eso esperemos. Y mientras la prota se aferraba a su vida, solo se culpaba a sí misma por ser descuidada y permitir que eso ocurriera, pero al menos estaba alegre de que haya sido un secuestro y no una masacre como le tocó vivir en una de sus anteriores vidas, pero, aún así, ningún bebé debería pasar por esa terrible situación, pero la prota solo pensaba que tal vez podía descubrir quién estaba detrás de todo esto. Además, si se complicaba la cosa, la prota fácilmente podía teletransportarse. En lo personal no sabía que ella ya podía usar sus poderes, pero eso no es tan importante. Ahora lo que importa es saber el motivo de ese secuestro. Tal vez era una venganza contra los duques o tal vez alguien se percató de los grandes poderes que tenía la prota. Sea lo que sea, vale la pena descubrirlo. Igual, no se preocupen por la prota, pues ella podrá vencer a todos sus enemigos. No sé con exactitud cómo lo hará, pues ella es toda una caja de sorpresas, pero quién quita y luego nos enteremos que ella puede volar un auto con su rayo láser. Y aunque la prota ya estaba considerando que 3 días sería el tiempo suficiente para acabar con los malos, lo feo allí es que la prota estaría lejos de su hogar y podría preocupar a su familia, pero lo mejor era resolver ese asunto cuanto antes para que no pase a mayores. Pero, inesperadamente, una flecha vuela en dirección al malhechor y se clava en la pierna de este, haciendo que caiga al suelo, y tan pronto como la prota bebé abre los ojos, se da cuenta que una voz joven vino a salvarla, y ese héroe era un pequeño niño de cabello dorado y ojos morados, pero que su estatura no los engañe, pues él estaba allí para salvar a la pequeña damisela en peligro. Y el malhechor, al ver que fue derrumbado por un niño pequeño, de inmediato se desespera por escapar mientras que se quita la flecha de su pierna, pero mientras tanto, el niño de cabellos de oro ya había guiado a los guardias donde estaba el vil hombre, así que este no tiene de otra que correr como alma que lleva al diablo para poder salirse con la suya, pero eso no fue suficiente pues el niño logró alcanzarlo. Mientras tanto la prota pues estaba de público presenciando todo aquello, y al detallar más al niño se dio cuenta que este tenía la misma edad de su hermano, solo que el niño de cabellos dorados era un poco más cruel, y sujetaba muy bien la espada. Además, tenía un gran poder mágico, y combinado con la habilidad que tenía con la espada, era toda una máquina de madrazos. Y fue tal como lo dijo la prota, el niño de cabellos dorados con su poderosa espada logró que el malhechor se cayera al suelo, pero esta vez la prota sería quien recibiría el golpe, por lo tanto, la prota mientras miraba el suelo pensaba usar magia de protección. Pero tal parece que no le dio tiempo de hacerlo pues unas pequeñas manos ya la habían agarrado, y ese era el pequeño niño de cabellos dorados, que había logrado atraparla antes de que hubiera ocurrido una desgracia. Por lo tanto, este niño estaba muy preocupado por el bienestar de la prota, incluso se preguntaba la razón para que ella no llore, pero ya después se enterará. Pero cuando parecía que el villano finalmente había sido derrotado, eso estaba lejos de la realidad, pues él se levanta y con la poca fuerza que le quedaba se acerca a ambos niños, así que la prota, quien no siempre sería la damisela, con sus rayos láser, logra derrumbar al malhechor. Y aunque eso fue extraño para el niño rubio, había un tema más importante que ameritaba atención,
y es que la prota mientras tanto estaba padeciendo las consecuencias del uso de sus poderes, pues su cuerpo aún es muy frágil y muy pequeño como para usarlos. Así que, el niño de cabello dorado de inmediato al ver la condición que se encontraba la prota, como todo un caballero se quita la capa y tiernamente empieza a calmar a la prota. Cuando el peligro se derrotó, llegaron los guardias, aunque ya era innecesario, pues dos niños pequeños, uno de 5 años y otro de 5 meses, lograron vencer al villano, pero al menos los guardias capturaron al malhechor y justo entonces llega el hermano de la prota todo preocupado por su hermanita. Y mientras el malhechor pedía misericordia, al mismo tiempo que exclamaba que se vio obligado a hacerlo, el niño de cabello rosado, viendo la mala situación de la prota bebé, ordena llevarse el villano hasta que llegue su padre. Cuando esa pesadilla terminó, la prota pudo regresar a su hogar, pero tristemente no puedo decir que sana y salva, pues estaba enferma por usar sus poderes para defenderse, así que, mientras la prota se estaba despertando poco a poco, lo primero que tenía enfrente era a sus preocupados padres, que incluso al verla despierta mandaron a llamar al doctor a toda prisa para que venga a ver la salud de la pequeña de la casa. Mientras el padre de la prota se culpaba de no estar presente para proteger a su hija y todo por el obedecer una orden de su Alteza, de seguro si el duque hubiese sabido el peligro que corría su pequeña hija, él hubiera dejado todo para protegerla, pues a la final, para él no había nada más importante que su familia, pero la prota lejos de responsabilizarlo entendía la razón para que él no esté, pues a la final su padre es un duque y debía obedecer órdenes como todo noble. Pero eso ya quedaba en el pasado, solo restaba que la prota se recupere, pues gastó mucha energía cuando detuvo al malhechor, y es que su pequeño y frágil cuerpo aún no estaba preparado para usar poderes, y fue por esa misma razón que ella quedó inconsciente. Y aunque para los padres de la prota no había ninguna palabra que pudiera consolarlos y hacerlos entender que aquel incidente no era su culpa, la prota mientras tanto apreciaba el gesto que ellos tenían de disculparse con ella, a pesar de que ellos no tenían vela en ese entierro, pero gracias a eso la prota ya sabía que no quería hacerles daño a ellos, al contrario, más bien parece que les ha agarrado mucho aprecio a todos, por lo tanto, no veía la hora para crecer. Tras mejorar la prota, ella estaba sentada en algo similar a un trono, con muchos caballeros frente a ella jurándole lealtad, y es que sus padres contrataron escoltas para protegerla, aunque un poco exagerado tantos guardias para un bebé, pero nuevamente, el que tiene dinero puede darse esos lujos. Pero había algo pendiente por contarles, y es que, ese intento de secuestro fue hecho por el hijo de una pareja que trabajaba para el duque, y como él estaba en deudas y al ver cómo el duque y la duquesa gastaban tanto dinero en su pequeña hija, vio la oportunidad perfecta de sacar dinero fácil, por lo tanto, el malhechor raptó a la prota bebé para así pedir dinero a cambio de su liberación. Pero ese plan fracasó y todo gracias a un niño, que era el amigo del hermano de la prota, pues si se hubieran atenido a los guardias que tenían, la historia hubiera sido otra, y si se preguntan por el malhechor, como un acto de generosidad, el gran duque lo dejó libre, aunque se rumorea que lo dejó ir pero con unos cuantos huesos rotos. Y bueno, ya ese tema estuvo resuelto, pero tener 20 caballeros como escoltas era un poco excesivo para un bebé, pero ya sabemos que la familia de la prota no escatima en gastos, más bien, imagino que, si por ello fueran le contratan toda la caballería imperial. Pero en eso, el duque le dice a la prota bebé que dé unas palabras de aliento para esos valientes caballeros que están dispuestos a sacrificar su vida por ella, pero qué clase de ánimos podía dar un bebé de 6 meses, pero tal parece que los soldados estaban muy entusiasmados de escucharlo, por lo tanto, como negarse a esa atmósfera tan alegre, y luego de unas pocas palabras de bebé que obviamente no se entendió, eso fue la suficiente motivación para esas personas. Al mes siguiente de la juramentación, ahora había caballeros vigilando dentro y fuera de la habitación de la prota bebé. Y mientras tanto ella parece que ya se había acostumbrado, pues como obviamente estaba creciendo muy rápido, cada vez estaba aprendiendo a ser más independiente, pues a la final, ya a sus 7 meses, estaba decidida a estar al tanto de cualquier cosa, pues el último secuestro fue por dinero, pero debía estar preparada para que si eso vuelve a ocurrir o algo peor, su familia no esté involucrada. Y mientras la prota intentaba dar sus primeros pasos y quedarse quieta mientras se apoyaba con el sofá, ella pensaba en lo mucho que deseaba no volver a ver a sus padres pasar por esa fea situación como lo fue el día del secuestro, así que con más razón debía esforzarse, pues a la final, tal como ocurrió en todas sus vidas anteriores, ella es la única que puede impedir la destrucción del planeta. De repente, unos pequeños pasos se acercaban a toda marcha,
y ese era el hermano de la prota, que al llegar se mostraba tan sonriente como era habitual, por lo que la prota pues parece que ya le había agarrado cariño, pues al verlos él gateando para ir a darle un abrazo. Pero la visita inesperada del hermano de la prota venía con una razón, y es que él esperaba que la prota conociera formalmente a su amigo. Después de todo ya se conocieron anteriormente, aunque no de buena manera, pero la prota al recordar al niño de cabellos dorados, por un momento se preocupó, pues no solo pensaba en su gran poder mágico, sino también en que ella sentía que lo conocía de alguna parte. Y es que la prota al pasar por varias reencarnaciones, puede que viera a la misma persona, pero en varias vidas diferentes, y aunque ver al niño de cabellos dorados se sentía no solo familiar, también le daba sensación de nostalgia, como si hubiera un vínculo muy fuerte entre ambos que los conectaba, pero había un detalle, y es que la prota no sabía claramente cuál es ese vínculo, por lo que debía aprovechar la oportunidad de conocer mejor al niño que la salvó. Mientras tanto, el niño de cabellos de oro ya había llegado al palacio en su carruaje, y venía felizmente para querer conocer a la prota bebé. Pero eso ya será en un siguiente capítulo, pues tristemente hemos llegado al final de este manga, y así como perdieron su tiempo comentando y dándole like a la foto de su ex, pueden hacer lo mismo con este vídeo para traerles la segunda parte. Los quiero mucho, y hasta la próxima, soplen la comida.